Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a los tres. En principio, como ustedes lo plantean, el fondo sojero es un fondo que viene en forma variable mes por mes. O sea, el fondo sojero no tiene una cuota fija, no tiene un monto asignado previamente, sino que se va rindiendo mensualmente, la provincia lo entrega en forma mensual, de acuerdo a cómo es la recaudación que tiene Nación por retenciones de exportación de soja. Eso está atado a cuánta soja se exportó en cada mes. Eso de alguna manera va a ser el componente original de cuánto es la cuota que llega mensualmente al Bolsón. ¿Estima cuánto ingresó en total el año pasado a la arca del municipio del Bolsón y en qué se usa? No lo tengo en mente en monto total, pero sí te puedo decir que oscila entre un máximo de 120.000 pesos, que hemos tenido alguna cuota de ese nivel, a un mínimo de 30 y algo, que fueron las últimas del año. Varía mucho entonces. Sí, por eso, pero está atado a esto, o sea, cuando se acerca la cosecha de soja, cuando ya está, digamos, en punta lo que es exportación de soja, que va a empezar a hacer a partir de estos meses, sin duda el monto del fondo sojero aumenta, y cuando se terminó la cosecha, se terminó la exportación, el fondo sojero baja. Parte de la pelea que tiene el gobierno nacional con los productores de soja tiene que ver con esta situación de acopio de la soja en campo, que queda amontonada y no se exporta, y eso genera dificultades no solo para el fondo sojero, que es un elemento secundario en todo esto, sino que genera dificultades en el ingreso de divisas generales al país. Vale, entonces, ¿por qué se informa que sería cerca de 1.000 pesos por persona, por habitante, y en realidad esto no llega ni a la mitad? No, nosotros no estamos ni cerca de esa cifra. No me hago cargo de la información que sale, porque en realidad salió en el Río Negro y está vertida, está tomada desde las propias arcas de economía provincial. Si nosotros tuviéramos ese valor y tomando los datos del último censo, deberíamos estar en 20 millones. 19, 20 millones por año, y no estamos ni cerca de esa cifra. Lo que sí, nosotros tenemos la rendición que presenta provincia, en donde justifica cómo hace ese reparto. En principio, digamos, nosotros no hemos tenido discusión con respecto a estos montos, porque consideramos que la provincia los distribuye normal y adecuadamente. Eso está claro. ¿En qué se gasta? Este fondo viene asignado específicamente a obras, no lo podemos rendir para otra cosa que no sea obra pública. En este caso se ha usado para hacer obras de cloacas, reparación de caminos, algunas alcantarillas. No me acuerdo. Eso está marcado por ley ya. Sí, tal cual, está establecido en la ley de creación del fondo sojero y de reparto de las retenciones. O sea, no puede ir a las cuentas comunes. No puede usarse para gastos de uso corriente que hacen al funcionamiento municipal. Por ejemplo, no podemos usar para pagar sueldos. Perfecto. ¿Representa casi un tercio de lo recaudado por la provincia? No, ni cerca. Nosotros estamos en un nivel de máxima de 120.000 pesos, cuando la coparticipación termina siendo cerca de 1 millón. O sea, estamos en el 10%. Sí, más o menos. Y de mínima 30.000 pesos. O sea, la verdad, la oscilación es mucha. Nosotros nunca tenemos una previsión previa a cómo va a venir el mes en esto. Cuando nos llega la liquidación, tanto como el fondo sojero como con la coparticipación. ¿Es comparable con las regalías hidrocarburíferas? Por lo menos, bueno, en Río Negro no es tan significativo como en Chubut, ¿no? Sí, no, pero a nosotros nos toca muy poquitito de eso, porque las regalías hidrocarburíferas se las llevan específicamente los municipios productores. O sea, a nosotros nos tocan algo así como 15.000, 16.000 pesos mensuales. Contardi, lo saco del tema, ¿cómo está la recaudación ya en el mes de marzo, abril, en temporada baja? Mira, la recaudación tiende a levantar un poquito. Me parece que de a poco vamos generando un poco de conciencia en la comunidad. Vamos esperando de alguna vez por todas el tratamiento y la aprobación definitiva de la tarifaria. Eso va a permitir sin duda un mejor desempeño del municipio, una mejor prestación de servicios. La no aprobación en tiempo y forma, según lo que había sido prevista, nosotros estimamos nos ha generado un perjuicio de alrededor de 500.000 pesos. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, sí. Para contar de esperamos que esto se trate y se apruebe alguna vez. Los niveles de recaudación estaban más o menos en un 50% comercio y apenas un 30% en su momento los contribuyentes comunes. ¿Esto levantó? No, estamos un poquito más, estamos en un 40-60, 40-65, o sea, 40... Igual es bajo, ¿no?
Es bajo, es bajo. Pero también esta situación de baja tasa de recaudación tiene que ver con la injusticia que plantea el actual modelo. Por eso estamos nosotros planteando no tanto una cuestión de aumento para lo que es tasa de servicios municipales, sino una cuestión de equidad y justicia en cómo se componen las tasas para cada uno. Seguimos sosteniendo con el modelo actual situaciones que son totalmente injustas. Por ejemplo, una propiedad de 6 y algo, casi 7 hectáreas sobre la avenida San Martín paga 70 pesos por mes. ¿Lo puedo repetir? Sí, una propiedad de casi 7 hectáreas sobre la avenida San Martín paga alrededor de 70 pesos por mes, lo cual es injusto con aquel que tiene un lotecito, como lo vimos, por ejemplo, en el barrio Usina, barrio Loma del Medio, donde terrenos muy chiquititos pagan 40 pesos por mes. Claro. Están lejos de los servicios, no tienen asfalto, no tienen nada. Ese tipo de justicia es lo que queremos corregir. Bueno, esta situación hace que también no se pueda realizar un incremento en los saberes de los empleados como debe ser. Nosotros venimos cumpliendo con los aumentos de haberes, venimos cumpliendo con los pagos en tiempo y forma. El sueldo, por ejemplo, del mes pasado se pagó antes de Semana Santa. Nosotros el día anterior a Semana Santa habíamos pagado todos los sueldos a todo el personal. Estamos viendo la alternativa de pagar ahora antes del 1 de mayo, con lo cual venimos pagando todo en tiempo y forma, sin ningún tipo de... ¿Con recaudación propia? Entre recaudación propia y lo que es coparticipación. ¿Tienen algún giro descubierto cada vez que tienen que pagar los sueldos o se ha ido corrigiendo? Nosotros salimos del descubierto permanente en septiembre del año pasado, entramos unos días creo que fue en febrero o marzo con el tema del aguinaldo, pero fueron 3 días, 4 y después ya no hemos tocado, no hemos necesitado más descubierto. Y ahora estamos relativamente bien con eso y con el manejo de caja y todo eso, con lo cual el descubierto dejó de ser una herramienta de uso permanente desde hace ya más de 6 meses. Una queja recurrente de la gestión radical anterior era sobre la coparticipación que liquidaba a provincia. ¿Esto mejoró, por lo menos se hace en tiempo y forma? Tiempo y forma perfecto, o sea, no hay ningún tipo de atraso de parte de la provincia. Siempre están anticipando unos 10 días antes de que se deposite el dinero, cuándo se va a hacer efectivo el depósito, y lo hacen correctísimamente. ¿Y cómo evalúa en general usted la situación financiera del municipio del Bolsón y si va a ser un año en que se pueden hacer por lo menos todo lo que tenían proyectado? Nosotros teníamos una proyección hecha con una base tarifaria nueva que sigue demorada, entiendo que caprichosamente, en el Consejo Deliberante. No hay argumentos por el cual se dijo que no, y estamos a la espera de que esto se trate una vez por todas. En última instancia, nosotros le recuerdo a la gente que estamos cobrando el valor de tasa que se fijó en el 2010, o sea que toda la inflación y todos los aumentos de costos dados del 2010 hasta ahora no fueron reflejados en las tasas, y estamos manejándonos con ese valor y con una baja recaudación, con lo cual no estamos en el mejor de los mundos y pedimos paciencia en cuanto a la posibilidad de dar más respuesta a la que damos, pero sí estamos claramente encaminados a buscar resoluciones de otra manera de las cosas y tratando básicamente de empezar de una vez por todas a tener lo que nos está faltando en mayor medida, que es equipamiento de vehículos. Contame cómo está la situación con la Contralora Municipal, que cada vez que nos las cruzamos, por ejemplo en Economía, en el Consejo Deliberante, siempre hay algún problema con la Secretaría, que no le rinden algo, siempre hay algo para decirnos. Después de todo el lío que hubo y habiéndonos modificado la forma de presentar las rendiciones el día que vencía la rendición, o sea, no nos anticipó cómo quería que se presentara, sino que cuando se presentó ella objetó la forma. Lo lógico hubiera sido que nos dijera un mes antes cómo quería que se presentaran las cosas para nosotros adecuarnos a su forma de trabajo. Eso no ocurrió. Cuando se presenta nos dijo que no le gustaba la manera, entonces generó todo un trabajo posterior donde hubo que abrir los costos, o sea, se presentaban valores, hubo que justificarle cada uno de los valores yendo a revisar y a traerle los recibos de sueldo, por ejemplo, del personal del año anterior. Todo esto generó un trabajo extra que se hizo durante el fin de semana y se presentó toda la documentación que requería y aprobó sin ninguna objeción y sin ningún tipo de cuestionamiento la rendición original, o sea, los valores fueron los mismos.
todo quedó exactamente tal cual y se aprobó esa revisó rendición sin cuenta ningún por problema. Revisó lo que estaba claro, pero bueno, su metodología de trabajo no la había explicitado con anterioridad, por lo tanto generó todo un revuelo que la verdad a nosotros nos resulta doloroso y hasta vergonzoso que todo esto se ventile públicamente ante los medios antes de que hacerlo acá. Me parece Pero que ya la está bien comunidad... situación, está todo legal, no hay ninguna malversación. No hay todo nada. correctísimo, no hubo ningún tipo de objeción, ni ningún tipo de cuestionamiento, ni ningún tipo de denuncia, ni nada de nada. Y salió a aclarar que no hay ni malversación ni nada por el estilo, porque la realidad es esa, no hay nada objetable, y de hecho lo dejó escrito. Y es parte de la rendición de fondos ojeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Marcelo.